la protección universal de los derechos humanos como un problema exclusivamente teórico o académico. Los derechos humanos involucran la protección de las personas, el drama del asesinato, la desaparición y la tortura, habilidades que solo el ser humano ha podido desarrollar. Es imposible hablar de los derechos humanos sin tomar partido por ellos. Por esa razón, siempre he creído necesario hablar del tema con pasión, con energía, presentando la historia real y no solo la escrita en los documentos reales. Al afrontar la tarea de escribir sobre un tema tan extenso como la protección universal de los derechos humanos e intentar descifrar la maquinaria de las Naciones Unidas, he hecho lo posible por referirme constantemente a la realidad. A pesar de que desarrollaremos un capítulo a partir de una perspectiva básicamente analítica, el texto es por momentos bastante descriptivo. La diversidad de instancias, de procedimientos y también de enfoques que las Naciones Unidas han desarrollado frente al tema nos han obligado a optar en varias ocasiones por presentar al lector las vías que este otorga internacional ofrece para proteger los derechos humanos. La protección internacional de los derechos humanos tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. El derecho internacional de los derechos humanos consiste en el cuerpo de reglas internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para implementar las ideas de que toda nación tiene la obligación de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y de que las otras naciones y la comunidad internacional tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de su obligación. Temas de protección de los derechos humanos. De aquí se derivan dos, que es la protección nacional y la protección internacional. La protección nacional se le dice constitucional, civil y penal. Y la protección internacional se le denomina derecho internacional de los derechos humanos. Estos dos se relacionan y hacen un solo concepto que sería el de los derechos humanos. Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos son sistema universal y los sistemas regionales. Las fuentes principales del sistema universal de la protección internacional son la Carta de las Naciones Unidas y Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dan lugar a la Comisión de los Derechos y otros órganos especializados del control de Naciones Unidas, y los tratados específicos de derechos humanos que dan lugar a los órganos específicos del control, como el Comité de Derechos Humanos. La protección internacional de los derechos. En este capítulo discutiremos algún sistema positivo logrado desde las desapariciones forzadas o involuntarias y del grupo sobre detención arbitraria. Concluiremos con toda una breve reflexión sobre la expansión del sistema de protección de los derechos humanos y su relación con la realidad de las violaciones. Aquí nos habla también sobre que son universales los derechos humanos. Al hablar de los derechos universales, queremos decir que deben ser respetados siempre, es decir, que no deben existir excepciones a ellos. Una afirmación comúnmente repetida por las organizaciones de derechos humanos es que no existe razón, ni ideología, ni política, ni militar, ni social, ni religiosa, ni de índole alguna que justifique el asesinato de un ser humano. Sin embargo, existen concepciones que plantean que todos los derechos humanos son relativos.
Uno de los debates más interesantes de la teoría contemporánea de los derechos humanos es el que enfrenta a universalistas y realistas, aunque muy vinculados a la realidad de los países africanos e islámicos. Este debate puede tener importantes recuperaciones para el trabajo de la defensa de los derechos humanos en América Latina. El argumento de las relativas se ha desarrollado básicamente a partir de las especificidades culturales de los países africanos e islámicos. ¿Cuál es el alcance de los derechos humanos? Si son derechos que ¿cómo es posible afirmar su relatividad? Revisamos brevemente la evolución del relativismo cultural y sus repercusiones. Origen del relativismo cultural. Es una forma moderna. El relativismo cultural surgió como una respuesta al evolucionismo cultural. El evolucionismo cultural contenía un marcado perfil racista. El relativismo cultural, sin embargo, ha recibido una fuente de ataque en torno a sus consecuencias. Relativismo cultural a universalismo. La realidad cultural es un hecho innegable. Las reglas normales y las instituciones sociales evidencian una asombrosa variedad cultural e histórica. En la preposición sobre la protección universal de los derechos humanos, habla sobre los valores y las creencias, que se ha desarrollado como una cultura de síntesis que va incluso más allá de la occidentalización. Alguna crítica al relativismo cultural. Hemos resumido los principios críticas a las concepciones relativas en 5 puntos. El relativismo cultural no toma en cuenta diversos factores que hacen la violación de los derechos humanos. Quien decide lo que es una costumbre tradicional o una característica cultural. Es muy difícil sostener que los valores culturales son absolutamente homogéneos, es decir, que carecen de una posición interna. También habla sobre un punto que es posible elaborar una nueva interpretación del principio de no discriminación. La interpretación clásica de un principio sostiene que para gozar de los derechos humanos, un gobierno no puede discriminar a un individuo en razón de su raza. En América Latina podemos identificar 3 naciones que realizan el valor universal de los derechos humanos. El primer caso ha sido analizado con detenimiento por Germán Montealegre en la seguridad del Estado y los derechos humanos. Nos habla de derechos humanos en América Latina. Los derechos humanos son universales, constituyen un mínimo derecho que velan en el acuerdo sobre la Comisión de la Verdad. Fue bastante amplio en el cuento del mandato de la comisión y al mismo tiempo preciso en cuanto a las facultades. La protección de los derechos humanos. Los derechos humanos involucran son el drama del asesinato, la desaparición y la tortura. La sociedad que solo el ser humano ha podido desarrollar. De aquí se derivan unos sistemas de la protección de los derechos.
Eh, Uno de los sistemas se le llama protección nacional y a otro se le llama protección nacional, abarca lo que es lo constitucional, lo civil y lo penal. Y la protección internacional son los derechos internacionales de los derechos humanos. Esto hace una sola énfasis de los derechos humanos. También la protección internacional de los derechos. Ahí nos hacen una pregunta que son los derechos universales humanos. Al hablar de estos derechos, quiere decir que deben ser respetados siempre, es decir, que no deben existir como esas excepciones hacia ellas. Dando a continuación al tema de los derechos humanos, también hay una serie que nos habla sobre el origen del relativismo cultural, que es una forma moderna que surgió como era este origen relativismo cultural. Nos dice que es una forma moderna que surgió en una respuesta al evolucionismo cultural. También, como podemos ver, nos habla sobre el relativismo cultural, que es un hecho innegable. Las reglas morales y las instituciones sociales evidencian una asombrosa variabilidad cultural. Esto lo habla el relativismo cultural. También, como podemos ver, aquí nos habla sobre algunas críticas al relativismo cultural. El relativismo cultural no toma diversos factores que hacen de la violencia a los derechos humanos una práctica no cultural, sino como algo básicamente político. Esta sección habla sobre los derechos humanos y los retos de la realidad. Nos dice que los derechos humanos, el derecho de los derechos humanos desde la paz de Westfalia, evento que tuvo origen, la escena internacional ha estado internamente denominada por los estados. Esto nos dice es el derecho de los derechos humanos. Gracias.